Muy buenas tardes, noches. Va comenzando este tercer directo de Conversaciones Infinitas. Hoy con una invitada muy especial, Gabriela Consuegra, la autora de este libro. Así que deseando empezar esta conversación a la que tengo muchas ganas. Y nada, deseando comenzar ya. Vamos a esperar un poquito para que se vayan uniendo pues la gente del club, sobre todo. Voy contando. Estas conversaciones están dentro de algunas de las actividades que estamos haciendo dentro del Club Escritura de las Letras Infinitas. El club nació en septiembre con el objetivo de crear un lugar en un espacio en el que diferentes personas podamos unirnos y unir nuestra energía para construir un hábito de escritura. Y dentro de todas las cosas que estamos haciendo, que tenemos retos, que tenemos charlas, también estamos escuchando a personas que escriben, como en este caso Gabriela, que veo que ya estás por aquí, y a la que voy a invitar ya mismo. No sé si... Hola, Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué estás? tal? Muy bien, muy Muchísimas contenta de estar aquí. gracias. Muchísimas gracias por aceptar Ay, la a ti. invitación de unirte, porque bueno, yo este libro lo leí en verano. Me crucé con él por las librerías un par de veces y siempre me llamaba mucho la atención. De repente lo miré y descubrí que tú escribías en la web de Galicia, que fue donde yo empecé mi carrera, ya fue como una señal. Me lo llevé de vacaciones y desde que lo empecé no pude terminarlo y después no paré de recomendarlo y recomendarlo. Sé que lo estás petando, dicho de una forma así como muy coloquial, pero es la realidad, es una forma estupenda de expresarlo. Y nada, ayer estuviste también en Coruña presentando el libro, ¿no? Sí, en un club de lectura, en la FNAC, estuvo muy bien. Yo siempre me pongo muy nerviosa, no Bueno, no te estoy preocupes. especialmente acostumbrada, pero cada vez lo disfruto más, porque me gusta mucho esta parte nueva de saber que conectas con las personas y eso enriquece mucho, la verdad, la experiencia de la escritura. Total. Quien todavía no te conozca, voy a hacer una pequeña introducción. Gabriela Consuegra nació en el año 93 en Caracas. Ella es periodista de profesión, ahora mismo está en A Coruña, trabaja en la Voz de Galicia y nos ha sorprendido este año a todas las amantes de las lecturas con sensibilidad, con Ha pasado un minuto y queda una vida. El objetivo de la charla de hoy es hablar contigo como tu parte escritora, ¿vale? Para también poder sacarte todo el jugo para las chicas del club, pero es inevitable para mí preguntarte antes algunas cosas así del libro como más concretas, ¿no? Vale. Cuando lo leí, hice una reseña porque lo comentaba hoy con las chicas en el club, que yo lo he leído y lo he releído estos días para la charla, para tenerlo más fresco. Y además de releerlo, pues es como que lo abro en cualquier página y sea la página que abro, me quedo sin aliento cuando leo las páginas, porque son todas ellas increíbles. Y Ay, conseguir gracias. eso es maravilloso, ¿no? Entonces yo en la reseña que hice cuando lo leí, dije, una cosa es la muerte y otra cosa es la pérdida, ¿no? La pérdida Mm. empieza mucho antes y termina mucho después que la muerte y este es un libro de pérdida. ¿Tú cómo lo Sí, vives? sí, bueno, yo comento mucho que yo siempre pensé que iba a escribir sobre la muerte de mi padre, ¿no? Que estaba escribiendo sobre la muerte de mi padre y lo que realmente significó fue un proceso, atravesar un proceso del que yo no era muy consciente y que efectivamente comienza en esa orfandad que sentí incluso antes de que él muriera, ¿no? Cuando ya supe que estaba enfermo y que era una enfermedad terminal. Y en efecto, ya una vez que no está, que comienzo a transitar lo que es el duelo
puro y duro, la pérdida toma formas muy concretas que nunca te puedes llegar a imaginar, porque la muerte es un concepto muy abstracto, ¿no? Y que parece que todo es dolor y lo y desconoces completamente, pero después se transforma en aspectos absolutamente concretos. Ujú, Y ahí también está la pérdida, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo y también lo he dicho en alguna vez, que mi vida está llena de primeras veces en las que me doy cuenta que ya mi padre no está para ver alguna cosa, ¿no? ujú, Y ahí coincido totalmente con lo que me comentaba. Sin embargo, algo que para mí es vital y es que yo descubrí mucha vida después de todo ese proceso, ¿no? Y trato de insistir en eso, en que más allá del miedo de que la muerte sea una pérdida absoluta o del miedo que yo tenía de, bueno, mi padre no va a estar más, yo lo que he descubierto es que está presente en muchas cosas, ¿no? Entonces, es curioso porque por un lado está la ausencia que es evidente y que golpea muy fuerte, pero por otro lado está la presencia activa, la conversación con él, la discusión incluso, ujú. y sigue en mi vida, ¿no? Y todo eso lo descubrí gracias a la escritura, porque es esa confrontación y estar muy atento a todos los detalles. Ujú. Una de las personas a las que recomendé este libro, yo estoy en varios clubes de lectura y ahora con el club de escritura también lo Mm. he recomendado, pero una de ellas es Chris Alan, que acaba de comentar cuánta emoción y amor transmites con el libro, Gabriela. Quiero mandarle un beso fuerte a Ay, Chris porque sé que perdió a su padre también hace poco y este libro la está acompañando también a ella en estos momentos, así que imagínate lo importante que es y el poder que tienen tus palabras, ¿no? ay, mil gracias, eso lo primero. También comentaba ayer en el club que justamente tanto las presentaciones como el club de lectura te da la oportunidad de ver al lector, ¿no? A esa persona que al final se convierte en mucho más que un lector porque muchas veces está pasando lo mismo que tú. Sí. Y decía que el proceso de escritura es muy solitario y no solo el proceso de escritura, sino todavía más en este caso que simplemente, ¿no? Que es la pérdida de alguien, la muerte, la ausencia, aunque estés rodeado de gente, te llegas a sentir muy solo. Y, pero claro, yo escribía con la esperanza de que al otro lado había una persona y esta publicación lo que me ha permitido es encontrarme con esas personas y sentirme muy arropada. Eh, y también me gusta pensar que estoy acompañando a alguien, porque un poco era eso, ¿no? Lo que pensaba cuando escribía el libro es, yo quiero escribir lo que a mí me gustaría leer en este momento. Entonces, para mí es súper especial, de verdad, que me lo cuentes. Un saludo, Cris, me alegra muchísimo que el libro te esté acompañando y porque para mí además es fundamental eh, tener presente en mitad de ese proceso que es muy desgarrador, que realmente no estás sola, nunca, Ujú. aunque cada quien tenga su lenguaje y su forma de vivir la pérdida y el duelo, pero estamos juntos en eso también. Sin duda, estoy segura que Chris estará súper emocionada porque la conozco y sé que va a estar muy emocionada. Hay una frase que se relaciona mucho con lo que has dicho tú ahora en el libro, que no me la he marcado, pero dice algo así como que en ese momento justo se mezclan pues como esa sensación de pérdida y de estar muy mal, pero también como muchas ganas de vivir, ¿no? De repente te das cuenta de que las Sí, ganas que tienes de vivir, eres consciente en ese momento. Y bueno, yo creo que leerlo también te ayuda a decir, pues es verdad, y hay que seguir, ¿no? Y es una de los aprendizajes también del libro. Antes de que vayamos a lo siguiente, hay
a mí me encantan muchísimas frases. Tu libro es de los típicos que podrías subrayar y no dejar y vamos, acabarías antes marcándolo no subrayado que lo subrayado. Pero me he marcado aquí dos que quiero leer por si hay alguien que no los haya leído, que no haya leído el libro y que, pues que con estas dos frases que puede ver parte de la poesía que hay en él. Una de ellas es lo que tú hablabas, ¿no? De esas primeras veces y de esos diferentes momentos y cosas concretas que hay a lo largo de estas despedidas. Y dices, el día siguiente es el más duro, el día siguiente que nos acaba y amenaza con alargarse para siempre. Sé que cuando abra los ojos veré por primera vez un mundo en el que tú ya no estás. Y esto tiene tanto, o sea, dice tanto, o sea, son palabras sencillas, palabras que todos usamos en nuestro día, pero las has elegido, las has colocado, las has puesto y hay tanto amor aquí que es increíble. Así que enhorabuena, te admiro muchísimo Ay, gracias. y es increíble. Y después hay otro que también quiero contar, que a ver, parecen todas muy tristes, ¿eh? Pero el libro tiene luz, tiene luz. Pero Eso también espero. no. También me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ya hay la gente que hemos perdido a personas mm, cercanas, conocemos un poco ese tema de la pérdida, pero incluso sin haber perdido a personas, muchas veces podemos a lo largo de nuestra vida haber tenido momentos oscuros en los que tenemos esa miseria pegada al cuerpo, ¿no? Esto de, hay días en los que no es el peso de la gravedad lo que te pega al suelo, sino el peso de la miseria, sentirse miserable. Eran las 5:15 de la tarde y en ese momento pensé que nada se podía poner peor. Que esto es vida también, ¿no? O sea, hay momentos en la vida en los que estamos así y sentimos esto. Y poder verlo reflejado en palabras tan naturales y que te lleguen tan al fondo es increíble. Así que Bueno, mil gracias. gracias, no a ti. Y te voy a decir algo, yo desde que publiqué, no he releído el libro, Lo porque siento. claro, no, no. Y me ha emocionado mucho escucharte, ¿no? Porque creo que ese libro lo voy a llevar siempre, siempre conmigo. Yo comentaba hace poco, dije, buah, igual se lo sabe ella mejor que yo, y porque yo, claro, tengo mucho tiempo sin leerlo, pero ahora que te he escuchado, me doy cuenta de que lo llevo conmigo 100%, Te has dado cuenta absolutamente. de por qué lo estás petando, ¿no? Vale, venga, vamos a ponernos a preguntas más sobre escribir e intentamos Vale, tomar un respiro de este momento tan intenso como el que sí, hemos empezado, que ha sido como muy intenso, pero precioso. Hay una pregunta que hago siempre, bueno, hago siempre, eres la tercera invitada, pero mi idea es hacerla siempre porque me interesa mucho, que es, ¿qué es para ti escribir? ¿Cuál es tu definición de escribir? bueno, es que esto va a ser muy personal, pero mm, para mí escribir es el único cable fiable para entenderme a mí misma. Eh, yo, cuando algo me sobrepasa, y sea lo que sea, no solo tristeza, sino alegría, tal, la única forma en la que yo puedo vivirlo, experimentarlo, desgranarlo, es a través de la escritura. Si no, paso como a trompicones. Eh, porque me resulta muchas veces abrumador, porque vivo con mucha intensidad, Ujú. siento con mucha intensidad, ¿no? Entonces, para mí, escribir casi es dibujar momentos de impacto en mi vida, pero también en otras vidas, porque obviamente no solamente he escrito de mi experiencia, ¿no? Pero lo que yo creo que trato siempre es de retratar la cotidianidad, porque aunque parece eh, algo sin importancia, es en realidad el motivo por el que estamos aquí, y siento que nos perdemos la cotidianidad muchísimas veces, yo la primera, y justo por ese miedo escribo, para mantenerme siempre conectada, para decirme cosas, para hablar conmigo.
Y al mismo tiempo, lo que esto tiene de interesante es que te permite tener esa esperanza que te comentaba antes de estar hablando con alguien más. Ujú. Eh, Porque justamente eso, ¿no? No sé por qué, pero me puedo llegar a sentir muy sola o muy incomprendida, incluso por mí misma, ¿no? Que a veces ni me entiendo yo, pero escribir siempre es la esperanza de que al otro lado hay una persona, varias. De manera que siento que es nuestra manera de comunicarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás, y además de una forma atemporal. Y eso me parece precioso. Yo cuando hablo de escribir y de leer me emociono profundamente porque siento que es la huella más profunda de la humanidad. Y yo sé que suena muy intenso, pero de verdad es que lo siento de esa forma, ¿no? Y también por eso trato siempre, siempre de escribir guardando lo mejor de mí y lo mejor de nosotros, ¿no? Como humanidad, lo que a mí más me gusta, incluso en lo contradictorio, las cosas malas, las cosas tristes, Ujú. que al final son las que nos hacen especiales, ¿no? Yo para mí escribir es todo eso. Mm. Estás en el lugar perfecto y en el foro perfecto para poder hablar de intensidades sobre leer y escribir, porque aquí estamos por eso. O sea, si aquí estamos viviendo este club de escritura y estas conversaciones, es porque aquí pensamos como tú y es maravilloso. Comentaba ahora que podcast, que es como terapéutico y justamente esa era mi siguiente pregunta, porque en el club de escritura, cuando entra la gente, lo primero que pregunto es, oye, ¿y tú hasta ahora qué escribes? ¿Por qué has escrito? ¿No? Después trabajamos el para qué escribimos, ¿no? Que es diferente del por qué, Mm. pero primero preguntamos por qué has llegado hasta aquí y por qué has decidido entrar aquí, qué te ha llevado a esto. Y muchas, muchas, muchas veces la respuesta es, cuando me encontraba mal, escribía para sentirme mejor, ¿no? Como, un poco como terapia. ¿Tú también, para ti también ha sido terapéutico escribir este libro o escribir en general? Sí, sin duda. Yo soy, si mi madre está viendo esto se va a reír, pero soy muy negativa. Seguramente no lo parezco, pero soy muy, muy negativa. Eh, y lo que a mí me permite escribir y está presente, creo que bueno, en todo el libro, bueno, pues sobre todo bueno, en lo que recuerdo, ¿no? Es buscar algo positivo siempre, es rescatar la historia, ¿no? Tomar el control y darme cuenta de que lo bueno siempre está, es increíble, pero siempre está, ¿no? Por eso Ujú. también hablaba de que escribir es un ejercicio de atención. Eh, y cuando a mí una situación me abrumaba en muy mal sentido, además en un contexto como el que era Venezuela en ese momento para Ya. mí, con la enfermedad de papá, con tantas cosas, ¿no? Con el miedo a migrar, siempre que estaba sobrepasada por algo y que para mí todo se ponía negro total, escribía y nunca me falló, nunca. O sea, fue el camino para llegar siempre a algo positivo, pero de verdad, siempre. Y creo que ese espíritu está allí. Y yo lo noté mucho después, no en los primeros textos. En los primeros textos escribía y me sentía mejor y por supuesto eso me aliviaba, estaba bien, pero luego cuando comencé a releer me di cuenta de que también se trataba de encontrar otras perspectivas Ujú. que me enriquecen, porque si no sería absolutamente negativa. Y habría vivido esta experiencia, quién sabe cómo, de qué forma, ¿no? Y sí, y también digo mucho que de no haber escrito, yo creo que hoy sería una peor persona, una persona mucho más triste, mucho más amargada, como agria, ¿no? Ujú. Y la escritura me desprendió de todo eso, ¿no? Que de otra forma igual y seguiría conmigo. Ujú. Así que sin duda ha sido muy, muy terapéutico. Ujú. Si piensas en el primer
el primer momento que tú tuviste de contacto con escribir, ¿a dónde te lleva ese recuerdo? Muy niña, muy, muy, muy niña. Sí. Suele pasar, ¿eh? Eh, pero es de las cosas, yo no tengo muy, muy buena memoria del pasado, pero sí recuerdo sentarme a escribir, recuerdo que siempre fue mi forma de decir cosas importantes, de decir, le escribía muchas cartas a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, ¿no? Como para dejar de alguna forma testimonio. Creo que eso siempre, siempre lo entendí de esa manera, ¿no? Como Ujú. las cosas importantes se dejan por escrito. Y en la escuela, muchísimo. Bueno, mis padres guardaban absolutamente todo, o sea que en algún momento lo pude ver y escribía cuentos de todo tipo de mis amigos, de mis amigas y muchísima poesía, algo que ya no hago, pero que en ese momento me gustaba mucho eh, y siempre me acompañó. Creo que siempre, seguramente sea después de leer, que también me acuerdo de cuando aprendí a leer y de la emoción que sentí, uno de mis recuerdos más antiguos es escribir, ¿no? Crear, en Ujú. realidad, ¿no? Crear historias. Sí. Y tú fuiste entonces de esas personas que ya desde pronto tenías un hábito constante de escribir o eras intermitente? No, yo creo que sí que escribía mucho, pero no había encontrado como mi forma, ¿no? Entonces Ujú. era eso, escribía poesía, escribía un diario, luego escribía nada o sea, como que sin una forma que te pueda decir qué era, después escribí un cuento, intenté con novelas muy pequeñas, pero bueno, cualquier cosa. Bueno, Eh, tienes tu y novela ya. cada vez, sí, bueno, ahora sí. Pero eso, ¿no? Fue como, fui mutando de una cosa a otra, luego me interesó mucho el periodismo, tal, y de Ujú. repente encontré que lo mío era algo que yo no sé muy bien qué es, porque no es ni periodístico, ni 100% literario, ni poético, pero en el momento en el que me desprendí de buscar, ay, ¿cuál es mi forma, encontré algo mucho más importante que simplemente es mi voz y punto, ¿no? Y la Total. voz te acompaña, escribas lo que escribas. Y creo que eso es algo que a mí me costó mucho entender y por eso lo digo, ¿no? Pero si hay alguien que esté en la misma situación, que lo tenga en Total, cuenta. totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. Y te diría que que yo transito un poco ese camino todavía, ¿no? ¿Sí? De decirme, o sea, yo soy muy inconstante escribiendo. De hecho, el reto que tenemos este mes de noviembre va a ser crear el hábito de escribir, escribir todos los días, aunque sean 15 minutos, y en eso se fue, y ese es el reto que tenemos, para por lo menos generar ese hábito, porque yo he sido muy inconstante. Una de las cosas, porque yo también empecé escribiendo como válvula de escape desde muy pequeña y escribía cuando estaba mal. Y entonces, gracias a Dios, no estaba mal todos los días, por lo tanto, no todos los días tenía que Claro, escribir, ¿sabes? Eran como momentos de que, oh, no sé qué escribía, me encontraba mejor, sí. vale, ya está, hasta la siguiente vez, ¿no? Después sí que se fue haciendo, después yo hice también periodismo, al final he estado ahí trabajando, pero ¿cómo es tu hábito de escribir? ¿Cómo has conseguido tener un hábito o todavía? Yo sí que siento que hay días en los que no puedo escribir, eso lo tengo asumido y ya no como que no me esfuerzo Ujú. ¿no? Me siento y yo siento que es algo que percibes, sin más. Lo intento un poco tal y cuando sé que no puedo me aparto, pero por lo demás sí que intento como sostenerle la mirada a la página en blanco, para mí eso es lo más importante, yo no tengo como un horario en plan en la mañana, en la tarde o en este lugar, nada, lo único que sí necesito para escribir es que nadie me interrumpa, porque como que alguien me interrumpa, ¡buah! Para mí es la tercera guerra mundial, en serio, o sea, es como, si alguien quiere ver lo peor de mí, que me interrumpa, pero más allá de eso, es como tener, yo lo único que trabajo es, no siempre tengo el tiempo, eh, que cuando lo tenga y cuando yo quiera escribir pueda hacerlo, ¿no? Y siento que ahí es importante perderle el miedo a la página, porque a veces tardas un buen rato, ¿no?
en poder escribir como tal y te quedas pensando enfrente del ordenador, pero una vez que pasas ese momento incómodo, aunque escribas y luego borres, es un poco confiar y dejar que salga. Yo creo que eso sí que es lo más importante, sobre todo porque yo no puedo tener un hábito como una disciplina horaria o no, yo tengo que escribir cuando puedo, cuando tengo la oportunidad, el tiempo y trabajo y estoy intentando mucho eso, que como que mis manos estén dispuestas y que mi cabeza las siga, punto. Las manos comienzan a escribir primero que la cabeza y eso es Qué bueno. un secreto que me dieron de si comienzas a teclear, sin más, sin ningún sentido, como que tu cerebro se activa porque ya reconoce ese sonido y lo asocia con un trabajo, ¿no? Entonces yo a veces comienzo a teclear y me voy como centrando y eso me permite también escribir. Es un Un buen tip, truquillo. un buen tip. ¿Mm? ¿Y cómo haces para dividir esa Gabriela escritora de esa Gabriela periodista, que al final también tiene que ponerse con las manos a escribir? No hay división. No puedo, de hecho hay días en que, bueno, escribo un artículo que está ahí rozándolo, esto ya no es periodístico, esta frase que es, pero ya me dejo llevar, ya lo dejarán, lo quitarán, casi siempre lo dejan por suerte, pero, pero yo ya no peleo con eso, ¿no? Porque además siento que se trata de tener algo que decir, intentar decirlo por el medio que tengas y punto, y ya está. Me dejo, ahora mismo estoy como muy libre, me estoy dejando llevar. Qué bien que tengas esa oportunidad. Esto me está recordando un poco a Isabel Allende en el libro Paula, cuando cuenta que antes de hacerse escritora ella era periodista y que hasta tuvo un director de periódico que le dijo, es que tú mientes, porque o sea, lo que estás contando es ficción, esto no son noticias, es ficción. Exagerado ya, porque Isabel Allende era exagerada, Sí, seguramente nunca llegase a ser así, pero me ha recordado, me ha hecho mucha gracia. sí, sí, sí. Pero no, es que eso hay que tenerlo siempre, eso hay que tener, yo creo que no te puedes, bueno, en mi caso, ¿no? También hay cada caso, pero yo no me puedo desligar y si no escribo con todo lo que soy, por decirlo de alguna forma, no escribo igual de bien o no confío igual en lo que escribo, entonces ya estoy en un punto en el que dije, mira, que sea lo que sea. Total. Hablabas antes de que no sabías muy bien en qué punto estaba bueno, el género, o sea, si hubiese un género o dónde englobarlo, ¿no? Yo no sé si tienes en la recámara otras cosas, pero hay algo que me está gustando mucho últimamente leer, que es todo lo que es autorreferencial o autoficción, ¿no? No sé si es género o mezcla de géneros, pero esto vale, generamos ficción, pero a partir de la vida y de la realidad y de las experiencias más propias y personales, ¿no? Que esto es lo que después también permite muchas veces conectar tanto con los autores y por eso me gusta tanto. ¿Tú Sí. tienes algún tipo de relación con esto? ¿Te suena la etiqueta? ¿Te la pones? ¿No te la pones? ¿Cómo lo vives? Sí, yo creo que primero me la pondría sin ninguna duda. No sé por qué he escuchado varias, otras no, pero varias veces como un tono así despectivo cuando se habla de lo autorreferencial o de la autoficción. Y a mí lo que me parece es que justamente en un momento en el que nos está costando tanto conectar y establecer la atención en las cosas importantes y en la vida y no en las distracciones que tenemos como a mansalva, pues esto llega por un motivo. Yo siempre creo que la literatura nos habla de un momento y que no es casual que ahora esté además surgiendo tanta gente que encuentre en lo autorreferencial y en la autoficción, etcétera, su manera de contar, ¿no? Siento que nos acerca con la idea de la cotidianidad, que para mí es una obsesión, y que nos ayuda, insisto, a no pasar a trompicones por nuestra vida, que al final es lo más importante que tenemos, ¿no? Ujú.
De manera que me encanta, lo leo muchísimo, o sea, y me gusta, ¿no? Y no veo nada malo, nada despectivo, como me gustan otras cosas, pero para mí sí, sí, es importantísimo y creo que tiene que ver mucho con bueno, con mi escritura, ¿no? Ujú. Eh, Seguro que no lo pensé cuando comencé a escribir, pero ahora que voy conociendo más, digo, pues mira, igual y si me encuentro un poco aquí. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, yo desde luego me encanta la literatura autorreferencial o de autoficción, me parece brillante y al final Luis Landero que también es un autor que me gusta mucho, que toda la literatura lo es al final, ¿no? O sea, puedes darle un toque más realista o menos Sí. realista, pero cuando escribes, escribes de ti. No, Y, y cuando escribes con honestidad, yo creo que ujú, eso es clave. ujú. La literatura iba a decir, la buena literatura, no quiero decir eso, pero sin duda la que más disfruto y incluso la que más me interesa Ujú. es la honesta. Yo creo que eso se nota. Sí, Un libro puede estar muy, muy bien escrito, pero si no es honesto, algo le falta, total. algo no te dice. Y yo creo que la honestidad también parte de la experiencia Ujú. propia. Punto. Con lo No hay atajos. Total. Con todo esto estas polémicas que está habiendo últimamente en el mundo de la Mm. literatura, ¿no? Yo veo que ahí estamos hablando sin hablar de lo mismo. Mi madre me decía, y lo puse el otro día en un post, lo de, "Ay, me da pena que se esté perdiendo la magia del escritor". Yo le dije, mira, mientras haya verdad, hay magia. Y sigue habiendo muchos. Mira, dice Marina, dilo, dilo, Marta siempre nos dice lo de ser verdad. Eso. Y yo siempre les digo, mientras haya verdad hay magia y eso es lo importante. No hace falta utilizar palabras que nadie sabe ni lo que significan, Nada. ni una historia que sea la más eh, novedosa que a nadie se le hubiese ocurrido antes. No, lo que importa es que escribas con el corazón más que con la mano y con la cabeza incluso, ¿no? Que ahí Sí, por es lo que hay que poner. supuesto. Totalmente, sí. A nivel estilístico de tu libro, que bueno, no te acuerdas mucho, pero Mm. a ver si te recuerdo un poco, a ver si te refresco la mente. Yo es que hay una cosa, una manía que tengo que hago cuando termino los libros, con esta idea de que quiero escribir. Cuando termino los libros, me hago como, tengo una lista de cosas que me gustan y cosas que no, y me lo voy apuntando, ¿no? De manera que las cosas que a mí me han generado una buena experiencia lectora pueda tenerlas en cuenta y cuando es al contrario, pues también, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más me gustan es que los capítulos sean cortos, pero cuando los capítulos son muy largos, por mucho, mucho que me guste el libro, siempre es como, uff, podría haber tenido un ritmo más ágil, ¿no? Sí, me pasa. En tu caso, he encontrado un montón de cosas que me gustan a nivel estilístico. Los capítulos cortos, sin duda, hacen que lo devores. O sea, al final tu libro es como, se te pasa como comiendo pipas, ¿no? Esa sencillez poética de la que estábamos hablando, al final utilizas palabras que podemos utilizar todos en nuestro día a día, pero es cómo las pones, lo que construyes con ellas, esa idea que consigues hacer poesía. No sé si tú estás de acuerdo con ello, pero vamos, a mí me parece Me sencillez halaga. poética, me parece maravilloso. Y después, justamente esto que estamos hablando de bueno, literatura o los libros con trucos, ¿no? Que tienen Mm. siempre esto de los finales de capítulos muy arriba para que te enganche al siguiente capítulo y es como un tejemaneje, o sea, que se ve demasiado, ¿no? Que para mí es como, Sí, sí, es que ya sí, me estás haciendo el truco otra vez para que siga pasando la página. claro. Pero en tu caso, son los comienzos los que son súper potentes en todos los capítulos. ¿Ha sido premeditado o te sale así? Empiezas con una gran idea y entonces... No, yo, eso, a mí me llega la primera frase. Y en ese momento, como no estaba escribiendo con la disciplina con la que intento escribir ahora, ¿no? Y simplemente me deja llevar cuando tal, pues cada capítulo empezó cuando una frase me frenaba de hacer algo más. O sea, cuando yo tenía que despertarme, pues estaba durmiendo o haciéndome vela y había una frase,
que no, y me tenía que parar y escribir, o cuando estaba comiendo, o cuando me tenía que salir de una clase, o sea, es que me llegó a pasar de estar en una clase y decir, y lo siento, me tengo que ir porque tengo que escribir esto. O sea, cuando me llegaban esas frases, yo sabía que ahí estaba pasando algo, ¿no? Y supongo que por eso son potentes los inicios, ¿no? Porque nacen casi de un instinto, ¿no? De algo como casi violento, te diría, que irrumpía en la vida, o sea que sí. Total, o sea, me cuadra totalmente porque es que son todos como bombas, ¿sabes? Es como lanzas la granada y haces como, venga, va, que ya tenemos, tenemos aquí la fiesta montada. Otra cosa que me haya gustado mucho y releyéndolo incluso hecho gracia, eran los títulos que elegías para los capítulos. Generalmente no son muchos los libros que tienen capítulos, o sea, que tienen títulos los capítulos. Tú los has elegido y además es que si me dices que son títulos de obras abstractas, también me lo creo, ¿sabes? Porque las elecciones que has hecho. ¿Cómo elegías tú estos títulos? Eso es lo más difícil de todo. Yo me pasé en periodismo, o sea, yo nunca estoy segura de un título. Pregunto muchísimo. Pero de repente encontraba o una frase dentro del texto, una idea que yo sentía que conectaba absolutamente todo. Y confié, lo puse allí un poco claro, porque tampoco quería ser, yo sé que va a sonar raro, teniendo en cuenta que el título del libro es larguísimo, pero siempre intenté mantener títulos cortos dentro de lo Ujú. posible. Y cuando me llegaba como ese tirón, probaba. Me ponía un título, lo dejaba allí, lo veía un tiempo, y si al tercer día me acercaba y tal, y no me convencía, y como que no me llamaba, cambiaba. Yo creo que ahí influye mucho dejar reposar el texto, ¿no? Ponía el título también muy grande de manera a poder verlo, y si no te llama a ti que lo has escrito, no va a llamar a nadie más. O sea que ahí sí que fue probar muchas, muchas veces y luego ya decirle a mi editora qué te parece y ella por bondad o por lo que sea los aprobó tal y creo que cambiamos algunos pero pocos. Y sí, el título para mí es un misterio. O sea que no puedo ayudar mucho allí. Pero creo que eso, cuando lo tienes, lo sabes. Es estas cosas, no sé, que no sé de dónde vienen, no sabes cómo pasan, pero bueno, luego pasan y cuando pasan sí que lo sabes. ¿Y cómo fue editar? ¿Cómo fue publicar? A mí, yo te digo una cosa, me parece tan valiente las personas que se atreven a publicar, sobre todo este tipo de libros en el que tú te has puesto aquí, has puesto tu alma y has dicho, vale, pues en este momento la entrego, publico y ya pertenece también a otras personas. ¿Cómo llega ese momento a ti? Bueno, primero, después de 8 años, que fueron 8 años de escribir. Y de alguna forma también el hecho de tenerlo allí mantenía como un duelo abierto, ¿no? Porque era una conversación con mi padre abierta. Y esa sí que era una conversación muy, muy directa con él. Y en algún punto sentí que ya no podía aportarle más nada al libro. O sea, como que ya tampoco tenía perspectiva de si era bueno, si no era bueno, si se entendía, si no se entendía. Se lo di a un editor que me recomendaron. Ujú. Tuve muchísima suerte porque no lo conocía de absolutamente nada y es súper delicado porque igual no conectas con un editor y te dice que está mal y te frustra un poco y estaría igual el manuscrito en un cajón como estuvo mucho tiempo. Pero este editor confió desde el minuto uno y trabajamos durante el confinamiento. Ujú. Imagínate en qué momento, ¿no? Además, encerrada en mi cuarto con ese material que, bueno, Ya. era explosivo, absolutamente, ¿no? Ujú. Y una vez que estuvo listo, él me dijo, yo confío en este libro y lo envió. Yo no me metí en prácticamente nada porque nunca confié tanto como él. Y él encontró todo, ¿no? Y un día, de repente, con una velocidad asombrosa, después de 8 años de que no pasara nada,
apareció Temas de Hoy en mi vida, apareció mi editora y todo fue como un camión que te pasa por encima. Eh, es abrumador. Yo creo que es lo único que puedo decir sobre este proceso porque implica dejar ir mucho de ti, ¿no? Y además tener que comenzar de nuevo, porque mientras lo tienes un proyecto larguísimo, puedes seguir trabajando en algo, pero yo ahora mismo estoy en cero. Es como, ay, me dejé la cartera en casa. Un poco así, ¿no? Pero lo que lo hizo un poco más fácil fue tener muy presente que era un homenaje a mi padre y también como a mi familia, ¿no? Y a todo lo que habíamos pasado juntos. Y Ujú. de hecho tiene la foto de mi padre y a mí me hace ilusión cada vez que alguien me etiqueta en una publicación o cada vez que lo veo en una librería porque veo a mi padre. Es que me encanta, sí, 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 me gusta es que muchísimo. todo, desde la portada ya te dice que Sí, ya y sabes a eso lo yo que creo que vas. lo hizo bonito, lo hizo a pesar del miedo y de la ansiedad, y bueno, podría aquí entrar en toda la parte ya más tal, siempre me ha ayudado a mantener la perspectiva, ¿no? Tener en Ujú. cuenta que el propósito más allá de cualquier otra cosa era ese, y que lo comencé a escribir para él de alguna forma, y para nosotros, y que ahora lo he publicado y es un regalo para todos, ¿no? Que, Entonces, eso me ayudó. que bueno, o sea, en realidad siento que todo lo que dices, estoy súper de acuerdo contigo. El tema del propósito es fundamental. Cuando tú tienes claro tu propósito, eres capaz de afrontar todos los bloqueos que te surjan. Yo lo utilizo mucho para el tema de escribir. De hecho, el primero de los retos fue hacer un ejercicio de escribir para descubrir cuál era nuestro propósito y llevarlo pegado. Y oye, pues es que de aquí en adelante, cada vez que tengas un bloqueo, esto es a lo que tienes que mirar para poder saltarlo, ¿no? Y, y después está también esta parte que dices oye, de que merece la pena, ¿no? Mi pregunta también sería, ¿te esperabas que iba a pasar esto con tu libro? Jamás. Y yo creo que el que diga lo contrario miente o confía excesivamente en sí mismo. Me da un poco de envidia, pero yo creo que por mucho que lo desees, Ujú. nunca te imaginas que realmente va a pasar. Y eso también te compromete, porque yo recuerdo que la primera conversación que tuve con mi editora, cuando me llamó para decirme, oye, mira, vamos a publicar tu libro, me encantó. Y me dijo ella, ve y emborráchate porque esto no le pasa a mucha gente, ¿no? Y siempre desde ese momento lo tuve presente. Eh, y esa fortuna que es y que tiene que ver seguro con que escribas bien, pero también tiene que ver con que tengas suerte, con muchos factores que no dependen de ti, ¿no? Y Ujú. cuando por el motivo que sea se alinea, pues tienes que tenerlo presente, ¿no? Y eso también te da un poco de valentía para afrontarlo, ¿no? Saber que cuando tú publicas, también publicas por mucha gente que igual quiere hacerlo, pero no ha tenido todavía la oportunidad, pero ese tema le importa, entonces yo creo que ahí también hay mucha responsabilidad por toda la gente que escribe fenomenal, que escribe seguro muchísima gente mejor que yo y todavía no ha tenido el momento de publicar, pero bueno, cada vez que alguien no publica también abre como, yo creo que abre nuevas puertas y oportunidades y que en esto cabemos todos, ¿no? Ujú. Sin Y duda, trato de tenerlo en cuenta. sin duda. Ya vamos a terminar porque es que nos quedan, o sea, la idea era que fueran 40-45 minutos, nos vamos a pasar un poquito, pero no pasa nada. Si no tienes algún plan ahora. Sí. Mira, o sea, una de las cosas que más me gusta del club es que estamos, bueno, ya somos casi más, diría que más de 40 y somos casi todas mujeres. Pero sobre todo somos de edades muy diferentes y eso es algo que me encanta porque pese a que unas tenemos 20, otras 30, otras 40, incluso 50, todas somos como niñas, ¿sabes? En ese momento de empezar algo nuevo, de esa emoción, ¿no? De, no sé, esa parte un poco infantil o más adolescente, ¿no? De ese tal. Y escuchándote a ti es como
Jo, Gabriela, ¿eres tan madura como tus letras aparentan y como tus palabras aparentan? ¿O hay una parte de ti también niña todavía ahí? Total. Pero yo soy una niña asustada, también te digo. Eh, sí, sí, yo creo que sigues escribiendo porque te emociona, ¿no? Porque luego también es durísimo. A mí me genera siempre presión, ansiedad, miedo, tal, pero en el fondo lo haces porque algo de ti te llama, ¿no? Y pasa por encima de todo lo demás. Es como que todo lo demás vale la pena por ese momento de extrema emoción que yo no encuentro en nada más. O sea, de Mm, verdad, para mí escribir es el centro de todo. Eh, y en ese momento siento que soy mejor persona, que cuando yo escribo siento que entiendo más a la gente, que soy más humana, que soy más humilde, que todo lo bueno es como que se me pega en el cuerpo, ¿no? Y yo creo que también por eso me gusta tanto escribir, porque sin duda me hace una mejor persona. Pero además, ten en cuenta algo que decía Cortázar, que decía, no hay nada más serio que un niño jugando. Ojo, cuidado con eso, porque siento que es verdad. De hecho, no sé si te pasa, pero cuando escribes, a veces no sabes muy bien qué estás haciendo, si estás perdiendo el tiempo, si no estás perdiendo el tiempo, si es un hobby, si tal, si tiene algún sentido, sí. si vas a con algo, si lo Mm, vas a terminar, tal. Oye, pero pasan cosas importantes cuando escribes sí. y vale la pena. O sea que eso para mí es lo esencial. Mm. Yo creo que es un camino largo escribir. No hay fórmulas mágicas para escribir en poco tiempo ni No, para conseguirlo. Y al final, si te metes en esto, tiene que ser porque te gusta el proceso más que el objetivo y el final, ¿no? O sea, es porque sí. disfrutas o sufres, porque es verdad que hay esa parte de... Hay escritores que sufren y escritores que disfrutan, ¿no? Pero bueno, es un sufrimiento que realmente te hace disfrutar de alguna manera. Claro. Sí, si no, no lo Eh, harías, sí. pero el proceso es importante y es donde hay que poner el foco sobre todo, porque si no, si estás pensando solamente en el final, No. dedícate a otra cosa, dedica tu tiempo a, no sé, a hacer No, y apuestas que al final, deportivas. fijo, fijo, lo único que yo puedo garantizar es que no va a ser como pensabas. No importa lo que creas, publicar y el proceso nunca va a ser como tú creías. Y no va a dejar de sorprenderte, ¿no? Y no es algo que puedas anticipar. O sea que más te vale que te guste mucho el proceso porque el final es totalmente inestable, depende de muchísimos factores, nunca sabes cómo lo vas a asumir eh, y te sorprenderá. O sea que mejor que te guste el proceso de escribir y los temas, porque ya te vale, porque vas a pasar mucho tiempo con esos temas. O sea Ujú. que sí, lo importante sin duda es el proceso de escribir. Para terminar, Gabriela, ¿cuáles son tus referentes ahora mismo? Libros o autores, autoras que te digas, esto, léetelo ya. Y mira, Jhumpa Lahiri siempre, Ujú. siempre, siempre, siempre. Ese yo creo que ha sido de los mejores regalos que me han hecho, que me digan, que me descubrieran esa autora. Pero, bueno, y Sigrid Núñez, Ujú, importantísimo también te digo. Pero estoy leyendo muchísimo periodismo, ujú, porque además te acerca a la realidad de cómo se cuentan las cosas, sin tantos adornos, pero contándolas bien. Y te puedo decir, yo, bueno, leo La Voz siempre, ujú, leo periodismo local, porque ujú. creo que se escribe de manera fabulosa, y por decirte lo último que leí hoy, Tony Silva de La Voz de Galicia, de Coruña. Y lo estoy leyendo siempre, y por suerte no estar aquí conectado, y espero que nadie se lo cuente, pero siempre. Pues yo coincidí también con Tony Silva cuando estuve en La Voz, así que, bueno, no sé si se acordará de mí porque hace demasiados años, Gabriela, que estuve allí porque el último año fue el año 2011, pero, o sea que ya hace 10 años.
pero sí, sí, Tony Silva tiene, o sea, realmente en la voz hay plumas muy, muy, muy interesantes Sí. y bueno, mm, No, no, y que no, leer periodismo te mantiene eh, conectado con una forma de escribir que le llega mucho más a la gente de lo que podrías pensar, ¿no? No es necesario adornar tanto las cosas, ujú. ¿no? Hay un valor allí, ¿no? Y yo ahora lo veo con mucha más claridad. Sí. Y de hecho, ya que estamos aquí recomendando gente de la voz, yo también María Doallo, que está en Ourense, no sé si has leído alguna vez de una de sus Sí, columnas, no la conozco, pero sí. pues Bueno, Luis también Pousa, Luis Pousa también. Bueno, Luis Pousa es que maravilloso. era mi jefe de sección cuando estaba yo en Cultura, así que Luis Pousa Ah, también. bueno, Eh, tiene cosas espléndidas. La última columna es maravillosa. O sea, mm, yo lo leía y te está hablando de subir una cuesta, pero lo que te está contando es una maravilla. Y yo creo que de eso se trata, de eso se trata. ujú. Pues María Doyo además me gusta porque es también, bueno, yo todos los que son más jóvenes que yo digo que son jóvenes, ¿no? Pero tiene 2 años menos que yo la conocí cuando era también joven porque estábamos en el mismo colegio y ahora la leo y me encanta, me divierto muchísimo con ella, ¿sabes? Y es como no hace falta más, que, porque al final lo que cuenta es Sí, verdad. Y todo claro, este tiempo de encierro, ella contaba cómo era la ciudad parada, ¿no? Sobre todo cuando ella, pues creo que ya podía salir por tema de trabajo, tenía que hacer reportajes sí, X y se encontraba en la ciudad fantasma y eran muy interesantes. Entonces creo que tienes razón, que hay también mucha verdad y mucho que aprender y mucho bueno que leer en sí, periodismo local, así que por el periodismo local, que es muy importante. eso es. Sí, sí, sí. Pues Gabriela, de verdad que muchísimas gracias por este ratito. Bueno, No, a ti. esta casi hora. Para mí ha sido un gusto escucharte, un gusto leerte. Seguiré recomendando muchísimo tu libro, lo seguiré regalando. Y bueno, no sé si Gracias. me decías que estabas a cero, pero ¿estás ahí trabajando en algo o de momento estás con el Sí, periodismo? sí. Bueno, con el periodismo siempre, pero también estoy trabajando en algo, ¿no? Me estoy forzando un poco porque luego de publicar el primero da muchísimo miedo, eso, Mm. o por lo menos a mí, y conozco otra gente que también me lo ha dicho, o sea Sí, que sí, sí, dicen que el imagino segundo libro es que el es, peor. bueno, Dicen que es el más espero complicado. que no haya nada peor que esto, pero ya puestos, De la ya está. sensación, de la sensación de presión, ¿no? Porque al final con el Sí, primero es la idea que llevas mucho tiempo esperando y que no te esperabas poder publicar y ya con el segundo vas con o sea, con una presión que te pones a ti mismo que es complicada. sí, Pero sí. bueno, estoy segura de que será también una maravilla, porque si hay verdad, hay magia. Y Gabriela, tú eres verdad, eres magia, así que Ay, mucha suerte y nada, muchísimas gracias por este rato. mil gracias a ti, de verdad. Ha sido una conversación espléndida. Gracias por todo. A ti. Seguiremos en contacto y bueno, si tienes un segundo libro ya te Seguro, pediré que vuelvas, ¿eh? seguro que sí, yo encantadísima. Dale un abrazo a todos los de la voz de mi parte. Seguro. Hablamos de ti hace poco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, te recuerdan con mucho cariño, ya te digo yo que sí. Oh, muchas gracias. Pues nada, ya a ver si consigo irme a Coruña y nos vemos en directo. También estaría muy bien. Estaría genial. Gracias, Gabriela. Un beso muy fuerte. A ti, un abrazo. Chao. Chao.